Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en un nuevo programa de Pensándonos a nosotros mismos, tenemos el agrado de poder compartir con ustedes una visita destacada. Hoy está con nosotros Nora Beiras. Nora, muchas gracias. Ante todo, desde el equipo de Comarca Sí, queremos destacar el apoyo que das a la televisión comunitaria con tu presencia acá con nosotros. No, gracias a vos. Gracias a ustedes por invitarme, la verdad que para mí es un honor. Nora, estamos circunvalando abril-mayo 2013 y si nos retrotraemos 10 años atrás, caemos en un hecho que evidentemente que es un hecho histórico, la presencia nacional de un desconocido, cuasi desconocido político como fue Néstor Kirchner y que persiste hoy, digamos, en el plano político nacional con un desarrollo de un proyecto político que obviamente merece un análisis pormenorizado y destacar los cambios sustantivos que ha habido en las políticas nacionales y en la vida cotidiana de la gente. Vos has transitado muchos periodos políticos en tu vida profesional. Queríamos que nos ayudaras a pensar cómo has vivido esto de Kirchner, el kirchnerismo. Y a veces me acuerdo de un reportaje tuyo de allá del 2002, antes de que Kirchner fuera presidente, un reportaje que hiciste para Página 12, que lo entrevistaste a Duhalde, todavía Duhalde presidente en ese momento, y Kirchner ya había sido electo. ¿Cómo fuiste viviendo todas estas etapas en este recorrido profesional tuyo? Sí, esa entrevista la hicimos con Diego Schurman, un compañero que estábamos los dos en esa época en Página. ¿Qué te puedo decir? Para mí, bueno, Kirchner es producto, obviamente, de un proceso de deterioro del neoliberalismo en la Argentina. Me parece que el fracaso del gobierno de Fernando de la Rúa y luego el salvataje, entre comillas, de la transición de Duhalde, frustrada por el horror de los asesinatos de Costecchi y Santillán, de dos militantes sociales que obligaron a Duhalde a adelantar las elecciones y obligaron también a elegir un candidato que no sabía, prácticamente por descarte, porque el primer candidato había sido Reutemann, que se asustó y que nadie sabe de qué, pero dijo que no. Después había habido un intento con De la Sota y finalmente con Néstor Kirchner. Yo recuerdo que una vez José Pampuro, que durante mucho tiempo, un hombre que provenía del dualdismo y que después fue ministro de Defensa. Fue secretario privado de Duhalde, ¿no? Fue secretario privado y ocupó varios cargos en la provincia de Buenos Aires y después fue ministro de Defensa con Néstor Kirchner. Él había sido quien le había llevado en su momento a Duhalde el nombre de Néstor Kirchner. Ya el apellido era raro por la pronunciación. Y una vez Pampuro contó que él era médico de profesión, dice que de Lanús, y que iba por unas calles de Lanús y lo paran dos viejas pacientes y le dicen: quédate tranquilo, Pepe, que nosotros vamos a votar por Kissinger. Entonces se había deprimido profundamente porque dijo, ¿cómo vamos a ganar? No se acuerdan ni el nombre. Pero bueno, se presentó en ese momento, finalmente Duhalde dio la bendición para que fuese Kirchner su candidato, evitando la interna del Partido Justicialista, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en ese momento, en rigor, hubo prácticamente una interna abierta en la Argentina, entre Menem, que ganó, Néstor Kirchner, que salió segundo, y Rodríguez Sá, que salió tercero, y Lilita Carrió, no me acuerdo si tercero o cuarto se disputaban ahí. López Murphy terminó antes que Lilita Carrió, sí. Pero con, digamos, una proporción de votos más o menos equivalente. Claro. Y bueno, Kirchner asume la presidencia y creo que sorprendió a todos. Eran pocos los que llegó con un 22%. ¿Y a ustedes como periodistas y analistas políticos, también los sorprendió? Sí, los sorprendió. Creo que a una gran mayoría del periodismo los sorprendió la figura de Néstor Kirchner. Muchos lo conocían. Es verdad que Kirchner tenía evidentemente un proyecto nacional. Ha sido siempre un matrimonio político y de poder, el de Cristina Kirchner con Néstor Kirchner, ¿no? Que ha recorrido los distintos escalones de ascenso
en una carrera política, con un proyecto político determinado, y lo ha dicho la presidenta, se lo ha dicho a Sandra Russo en el libro sobre esta biografía autorizada sobre su historia, que ella cuenta que en rigor los sorprendió la elección del 2003, porque ellos tenían un proyecto, pero no para el 2003, no era 2003. No para más adelante, 2007 en todo caso. Y como que se aceleraron los tiempos. Y me parece que eso también, Kirchner llega con eso y lo que tiene que hacer es, creo que, demostrar autoridad, demostrar que no es el presidente del 22% de los votos, sino que va a ser el presidente de todos los argentinos y convencer, porque lo que hizo también Menem con ese maquiavelismo que lo caracterizó es no presentarse al balotaje, con lo cual trató de deslegitimar, ¿no? Por decir, bueno, y tener, si se quiere, la soberbia y la moralidad que lo ha caracterizado siempre, decir, bueno, yo nunca perdí una elección, porque no se presentó al balotaje, es cierto. La primera la ganó, porque no se presentó. Y Kirchner me parece que sorprendió y que a muchos que no sabían prácticamente quién eran o desconfiaban de él, con su discurso inaugural. Creo que el discurso de la Asamblea Legislativa, en el cual él inaugura su periodo como presidente de la Argentina, para mí fue revelador. Te hablo en primera persona, sí, porque bueno, yo no lo voté a Néstor Kirchner. Y la verdad que cuando escuché ese discurso, le dejé un mensaje a una persona que trabajaba con él, una persona llegada, diciéndole, la verdad, ojalá este hombre pueda hacer lo que dijo y logre, no sé, recomponer la confianza y la confianza en la política en la Argentina. Yo lo que sentí con ese discurso inaugural era eso, era alguien que trataba de reconstruir lo mejor que puede tener la política, que es ser un instrumento de transformación y de bienestar social. Y me parecía que lo decía en un lenguaje en el cual muchos nos podíamos sentir representados. Después de eso, la decisión, bueno, hubo ahí dos decisiones que ya me parece que marcaron una impronta de lo que fue, por lo menos para un sector social que le renovó confianza, que fue la decisión de separar a todas las cúpulas militares con una purga que nadie esperaba. A mí yo en esa época cubría temas de Fuerzas Armadas y me acuerdo siempre un coronel que me dijo, la verdad no entendemos nada, en este país se iban a ir todos y los únicos que nos vamos somos nosotros, nos revolearon a todos. Pero bueno, fue una decisión política muy fuerte, decir, bueno, acá no hay más espacio para otra cosa. ¿Y el cuadro? No, previamente la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Renovación de la Corte Suprema. El discurso, el primer discurso por cadena nacional de Néstor Kirchner, de los muy pocos que dio por cadena nacional, en el cual puso el foco sobre caras que pasaban inadvertidas para la mayoría de la opinión pública, que ya se habían denunciado sobradamente. Solamente con pensar en el libro de Horacio Berbisky, Hacer la Corte, se sabía de qué era la Corte menemista, qué era la mayoría automática de la Corte Suprema. Pero cuando se posaron las cámaras sobre Nazareno, sobre Vázquez, sobre Molineux O'Connor, sobre estos personajes, la verdad que mostraban la cara realmente indefendible de la política en la Argentina. Y bueno, se llevó adelante un juicio político que permitió la renovación de la Corte Suprema y un decreto, el decreto 222, inédito en la historia argentina, como es el tema de promover la publicación de los antecedentes, promover audiencias públicas en las cuales el Poder Legislativo pueda preguntar y refutar a quienes son propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar la más alta magistratura del país. Y me parece que fueron dos hitos del primer kirchnerismo que después se se profundizaron en otros aspectos económicos, como fue la decisión del desendeudamiento y llevar adelante políticas que marcaran una ruptura con lo que había sido el neoliberalismo, esta cosa de ver al Estado como lo peor, lo ineficiente, lo avasallante, y poner al Estado como un actor de regulación del mercado. Me parece que en esto el kirchnerismo marcó un parteaguas y eso es lo que molestó mucho, ¿no?, de la lógica kirchnerista. Y creo que, el gobierno de Néstor Kirchner y la decisión de él de poner a Cristina Kirchner como su sucesora, su candidata sucesora,
también irritó más a sectores que de por sí veían muy críticamente la gestión de Kirchner, pero que habían sido muy beneficiados por digamos, el crecimiento económico y distintas variables económicas que apuntaron al reforzamiento del mercado interno, ¿no? Antes de Kirchner presidente, ustedes como periodistas, y seguramente vos en particular, a los Kirchner los conocían a partir de Cristina legisladora. ¿Esto no les daba o no te daba ninguna sospecha de lo que, al conocer a Cristina, lo que podía ser un Kirchner presidente? Digamos, la gente que cubría poder legislativo, particularmente en el diario, bueno, Cristina siempre fue una legisladora muy presente, porque siempre tuvo una oratoria brillante y muy argumentada, y no tuvo problemas en pelearse con los distintos actores de su propio partido, los distintos bloques de la oposición. Era un actor muy fuerte, y cuando uno repasa los diarios de esa época se decía que en realidad Cristina iba a opacar a Kirchner. Ajá. Como presidente. Después, cuando ella asume como presidenta, ella era la chirolita de Kirchner. Digamos, si uno hace un devenir del análisis político en la Argentina, de los grandes columnistas, grandes entre comillas, de los diarios más de mayor repercusión social, muestra las contradicciones y cómo en realidad, más que análisis, son deseos, ¿no? lo que expresan. Me parece que ahí sí hubo una decisión estratégica, creo que de ambos. Esto no es por información, es por observación, de él consolidar la figura presidencial y ella, si se quiere, pasar a un segundo plano en su exposición pública, ¿no? Ella seguía siendo senadora cuando él asumió como presidente, y su rol de legisladora combativa lo siguió teniendo, pero el presidente era él, y las decisiones políticas estaba claro quién las tomaba. Me parece que Kirchner siempre fue un tipo que me parece que tuvo un proyecto político claro y que lo llevó adelante negociando en distintas instancias con el pragmatismo que caracteriza al peronismo. Pero me parece que cuando llegó al poder eligió o privilegió o ponderó en ese complejo escenario político algunas banderas que había defendido desde joven, y se valió de algunos personajes y de algunas políticas que después terminó rechazando o revirtiendo en el mismo proyecto que llevó adelante, ¿no? El tenerte presente a vos acá, hay una mancomunión, una visión de que tenemos a página 12 por acá siempre sentado, ¿no? El otro día lo escuchaba a Alfredo Zayat, y dejo una pregunta picando para el próximo bloque. Zayat decía, o creo interpretar que decía así, que la agenda planteada por página 12 en materia de derechos humanos fue la agenda del kirchnerismo, pero no así la agenda económica, y ahí él planteaba toda una especie de autocrítica y reflexión en torno a cómo también fue cambiando en virtud de las propias enseñanzas que dio el kirchnerismo en materia del caminar por el nivel económico. Ahora vemos eso. Bueno, en el próximo bloque. Bueno, dale. Bueno, seguimos conversando con Nora Beiras y le preguntábamos recién, lo escuché a Zayat, creo haberle interpretado esto, ¿no? Pero que la agenda de los derechos humanos en la Argentina planteada por el kirchnerismo de alguna manera representaba la línea de que página 12 había históricamente planteado. Pero no así lo económico, ¿no? Que dentro de todo hubo grandes enseñanzas a la inversa, ¿no? O sea que la ruta que plantea Kirchner fue una enseñanza para muchos economistas. Sí, ahí, bueno, quizás, Alfredo, yo no Claro. soy la persona más adecuada para analizar desde el punto de vista económico. Me parece que sí es cierto que en el caso de página 12 siempre ha tenido se puede decir, un esqueleto estructural basado en la defensa de los derechos humanos y en el pedido de justicia por las atrocidades del terrorismo de Estado en la Argentina, cuando era
absolutamente solitario en un escenario donde lo que se promovía fue el indulto, el olvido, la reconciliación y una Corte Suprema que estaba a punto de convalidar el fin de toda posibilidad de juicio a los represores, ¿no? Antes de esta renovación de la Corte que te decía que impulsó en su momento Néstor Kirchner. Me parece que ahí hubo una coincidencia de políticas, digamos, si se quiere, de las decisiones políticas que eran en coincidencia con lo que el diario había sostenido editorialmente durante muchísimos años. Y que la verdad, a la luz de los hechos, tampoco se puede decir que hayan sido un reclamo social, porque no era Correcto. que había, sí en la Argentina, creo que es una experiencia inédita en el mundo, el movimiento de derechos humanos, los distintos organismos, con una coherencia y una perseverancia durante más de 20 años en ese momento, que hizo que el tema de derechos humanos no pudiese ser olvidado ni enterrado, pero no era una demanda social. Kirchner lo transformó en una demanda, en una decisión política y se puso a la cabeza de esto. Y creo que, bueno, la decisión en su momento de haber descolgado los cuadros de Viñón y de Videla en el colegio militar fue decir, bueno, acá terminó esto, el único camino posible es memoria, verdad y justicia, y de acá en adelante las Fuerzas Armadas tienen que ser otra cosa. La formación de esos oficiales, que son, como decía en su momento Garré cuando se desempeñó como ministra de Defensa, son ciudadanos de uniforme, ¿no? Pensar a las Fuerzas Armadas como un ejército de ocupación, que fue lo que fueron en la Argentina durante la mayor parte del siglo XX, creo que fue, bueno, así le fue al país, ¿no? Así fueron nada más que el instrumento, el brazo ejecutor de políticas neoliberales que beneficiaron siempre a los mismos sectores. Y después responsabilizados como los únicos, cuando en realidad fueron eso, fueron el brazo armado de grupos económicos y grupos civiles que los usaron para garantizar sus propios privilegios. Esto no los exime de culpa, pero me parece que hay mucha hipocresía de parte del poder económico en cuanto a cómo fueron funcionales con las distintas dictaduras en la Argentina. Ahora, en cuanto a lo económico, yo creo que también el kirchnerismo se fue ayornando en el propio hacer, ¿no? Que creo que el kirchnerismo tiene mucho de eso y que desde mi punto de vista, para mi lectura, siempre sale, cuando está acorralado, sale para el mejor lugar, qué sé yo. Por ejemplo, la estatización de las AFJP parecía inviable y fue una decisión estratégica, evidentemente, del gobierno de Néstor Kirchner. La decisión del desendeudamiento parecía también como una locura, pensar, bueno, vamos a hacer una quita del 75%. Y fue lo que permitió consolidar y revertir una economía en la cual había una desocupación, digamos, invivible, porque uno cuando ve los niveles de desocupación que hay hoy en día en países como España, es decir, cuando aplican las mismas recetas, que siguen impulsando acá los mismos sectores que hoy en día apuntan una política devaluatoria y que quieren, bueno, que no soportan en rigor el mercado interno. Creo que hay una disputa, bueno, ¿por qué hay mercado interno? Porque hay grandes sectores populares que tienen acceso a determinados bienes que antes no tenían. Si vos no tenés salarios absolutamente deprimidos y privilegias un mercado exportador con un dólar que te beneficie, bueno, privilegias a un sector, pero perjudicás a una mayoría. Me parece que ese es el modelo que empuja en todo esto. Sí, es cierto, ¿no?, que en lo económico da la impresión esto de que a veces hay decisiones que son reactivas a situaciones, sí, pero como bien decís, siempre salen para el lado bueno, ¿no? Claro, bueno, claro. En su momento no hay que olvidar que cuando el kirchnerismo perdió en la provincia de Buenos Aires en el 2009, después del conflicto terrible, que ese fue un conflicto parteaguas, sí, con las patronales del campo, perdió las elecciones y decidió, por decreto presidencial, la fijación de la asignación universal por hijo, que había sido un proyecto en principio impulsado muchísimos años atrás por lo que fue el FRENAPO, el Frente Nacional Popular contra la Pobreza, y también por Elisa Carrió, en aquel momento cuando tenía posturas progresistas. Y el kirchnerismo lo hizo propio, lo modificó con los criterios de ellos, pero lo impulsó y lo transformó en una realidad y en una política social que hoy nadie se atreve a cuestionar.
Entonces me parece que ha tenido la inteligencia, y a partir de una visión ideológica, obviamente, de tomar determinadas decisiones en un sentido que a mí me parece más que rescatable, frente a presiones corporativas más que fuertes, ¿no? Bien, últimamente hay algo que también surge como estas cuestiones que parecen reactivas o a veces improvisadas. No sé si es el caso, pero en el discurso de la presidenta en Puerto Madryn, muy relacionado también con las situaciones caóticas de las inundaciones, ella elabora en el devenir de su discurso algo que se transforma en una consigna, se transforma en un concepto importante, o quisiera pensar que es un concepto de gran trascendencia, cuando dice la patria es el otro. Creo que acá la presidenta pone un hecho interesantísimo en el plano de la conceptualización del concepto de patria, en un ámbito que tiene una carnadura, tiene una expresión concreta de fraternidad y de solidaridad, que me parece un salto cualitativo en el pensamiento del nacionalismo popular, ¿no? Que en ese sentido el kirchnerismo ha sido bastante, digamos, permeable a diversas corrientes, pero esto de la patria es el otro me parece un hallazgo en el discurso de Cristina, y que debería quizá profundizarse aún más en el plano de hacerlo carne políticamente, ¿no? Porque rompe, digamos, hasta todas las actitudes del oposicionamismo que hay permanente de diversas fuerzas políticas, el desprecio que hay por las manifestaciones políticas y hasta personales de quienes apoyan al kirchnerismo, ¿no? Esto es como poner la otra mejilla y considerar al otro de una manera fraterna y solidaria, que me parece muy, pero muy interesante. Sí, creo que es fundamental, ¿no? Considerar eso, privilegiar al otro por sobre los intereses particulares, me parece que, o individuales, es lo que uno aspira de la política. Hablando siempre desde mí, creo que cuando uno ve a ciertos protagonistas de la política que lo que levantan como bandera en realidad es un profundo egoísmo, vos decís, individualmente puede tener los valores que quiera, pero cuando vos ves esa concepción trasladada a la política, vos decís, es obvio que esta persona no puede considerar al otro como el objetivo de sus decisiones, ¿no? Porque lo que se privilegian ellos mismos y a sus sectores de poder, y no tienen en cuenta al otro como un par, como un ciudadano que tiene los mismos derechos. El otro día, no sé, leí una nota en Clarín que la verdad que me resultó, no es la primera vez que lo dice, pero reparé, cuando toda la oposición, o gran parte de la oposición, está tratando de unirse para enfrentar al kirchnerismo, y Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, dijo que él estaba dispuesto a, si era necesario, a servir café en esa reunión, como un acto de arrojo, como un acto que demuestra hasta dónde él puede ceder su lugar de absoluto privilegio, de tener, no sé, la grandeza de servir un café. De poner una taza al otro. De poner una taza al otro. Entonces yo digo, si este hombre piensa que eso en sí demuestra algo, demuestra el lugar absolutamente distante y a dónde se considera él que está y a dónde considera a los otros. Entonces, alguien que piensa la política desde ese lugar, me parece que muestra a las claras cuál es la visión que tiene del otro. Mi mamá siempre decía, hay pequeñas grandes cosas, ¿no? Y yo realmente creo que hay pequeñas grandes cosas. Cuando es la misma lógica, cito a Mauricio Macri porque hoy en día es el referente opositor, más allá de este nuevo frente que intenta formarse entre el peronismo disidente, pero por lo menos que se quiere referenciar como alternativa al kirchnerismo. Aunque lo están dejando fuera de la foto algunos, ¿no? Que lo están dejando afuera y muy complejo, porque la verdad que es muy complejo en la realidad argentina, donde hay un radicalismo absolutamente en crisis, que pueda surgir una alternativa al kirchnerismo si no tiene a gran parte del peronismo disidente adentro. Entonces, creo que ahí Macri está con eso, y él tampoco puede trascender la General Paz, porque queda en claro que ahora, me desvío un poco, pero este proyecto de Monzó, de su operador político, que está inaugurando este programa de instalación de candidatos, los PIC,
A mí me parece impresionante, ¿no? Que vayan dirigentes, que llamen dirigentes del PRO, hagan encuestas en los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, a ver quiénes son los, digamos, emergentes sociales que tienen cierto prestigio, pueden ser médicos, jueces, comerciantes, los llamen, le dicen, bueno, mira, estamos necesitando candidato, ¿te querés candidatear por el PRO? Y que esto sea, digamos, una estrategia. Qué bárbaro, qué degradación de la política, ¿no? Bueno, entonces yo cuando veo eso digo, bueno, esto es Mauricio Macri, esto es el PRO, pero pero tiene un gran problema, porque es muy difícil ganar la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, indudablemente, con esta estrategia si no tiene un apoyo del peronismo. Pero te completo la idea esta del servir café y de cómo él mira a los otros y desde dónde mira a los otros, que fue cuando lanzó su campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires desde la villa con la nenita al lado. La nenita al lado, exacto. Donde Sandra Russo hizo una excelente contratapa, me acuerdo, en página, con la frase que cuando estaban empezando su discurso sobre una tarima, ¿no? Para no pisar el barro de la villa, le dijo a la nenita, retírate. Nadie le dice retírate a una criatura, al menos que esté acostumbrado, nadie le dice retírate a nadie en general, ¿no? Que esté acostumbrado a una relación, se puede decir, de vasallaje en su cotidianeidad, a que los otros lo sirven. Y me parece que esto es lo que trasciende bueno, estoy dispuesto a servir café. Ahora, con el peronismo se le complica, porque, digamos, los otros no tienen ningún interés en que le sirva café Macri, digamos. Creo que disputan otra cosa, quién va al pie, quién necesita más del otro para poder generar un proyecto alternativo. Ahora, la verdad que eso es un gran rejunte. Creo que hay dos problemas evidentes en este escenario político. Una es la sucesión del kirchnerismo, que no es un problema menor, creo que es un gran problema para el kirchnerismo. ¿Cómo lo ves a eso, Nora? Yo la verdad que lo veo con una gran incógnita. No sé qué puede. Estas son elecciones legislativas donde, bueno, se acomodan las piezas con miras al 2015. Pero me parece que hay no sé, que hay una falencia ante un liderazgo tan fuerte como el de Cristina Kirchner. Me parece que hay una carencia por lo menos de figuras que uno crea que pueden estar a su altura para sucederla. Yo la verdad lo veo a Daniel Scioli, a mí no me parece que Daniel Scioli sea la continuidad de un proyecto kirchnerista, más allá de la obediencia que ha manifestado a lo largo de tantísimos años en los cuales ha ha cumplido todas las tareas que le encomendaron. Ahora, desde la oposición también se ve un gran desconcierto. Se ve a Hermes Wiener líder socialista, diciendo que si hubiese estado en Venezuela hubiese votado por Capriles, que es la derecha. Uno puede discrepar con cosas del chavismo, pero Capriles, no puede estar tan confundido como para decir que Capriles es una alternativa en un proyecto latinoamericano en el que se supone que hay una confluencia de determinados ejes que representan a las mayorías populares. Tenés al peronismo disidente que acaba de reunirse con Moyano, el Momo Venegas, de Narváez, de la Sota. En estos días veía una entrevista a Francisco Narváez que la verdad que fue en las últimas elecciones con Ricardo Alfonsín, un engendro que le salió mal a los dos, entonces ahora vuelve... Fue peor para Ricardo Alfonsín, creo. Sí, creo que fue peor para Ricardo, porque de Narváez le da lo mismo. Está donde está, donde puede haber poder y creo que él dispute poder. Pero me parece que esa mezcolanza con la Baña ahí y Duhalde operando desde abajo es un problema también para generar apoyo social, porque tienen historias recientes muy densas. Bueno, pero igualmente no me puede negar que hay una gran incógnita de cómo la construcción política social del kirchnerismo puede generar un candidato que prosiga esta línea de gobierno, ¿no es cierto? Sí, a mí me parece que, hasta ahora, quizás sea una imposibilidad mía, pero yo no lo veo con claridad. Deseo que exista alguien que pueda, que genere la confianza pública para poder generar el apoyo necesario para poder continuar con las líneas directrices de lo que ha sido hasta ahora el proyecto kirchnerista. Ahora, yo hasta ahora no lo veo. Sergio Massa, el intendente de Tigre, que supuestamente es otro de los que mide muy bien en las encuestas, tampoco me parece un personaje que pueda abrevar en lo que
yo considero más rescatable dentro del kirchnerismo. Pero bueno, hay que ver cómo se van moviendo los actores sociales y seguramente políticos, ¿no? otros dirigentes que existen y que bueno, que hay que construir esto. Nora, se nos acaba el tiempo, es una pena, nuevamente te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, y esperamos que compartas algunos otros minutos más luego de las legislativas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.